Pues resulta muy ambiguo, ¿no?, que muere Franco y ETA no solo deja la actividad, la aumenta de una manera brutal. Esa ETA ya no era antifranquista. Eso se puede contabilizar, ¿no? Las personas asesinadas se pueden contabilizar. Las personas mutiladas y heridas también. Las personas con daños irreparables de manera psicológica no se pueden calcular. Que llegaba el borroca de tu barrio y te decía, como no hagas esto o lo otro, o me quitas el cartel, mando a mi colega que está en ETA y te mata. Eso ha ocurrido aquí y sigue ocurriendo, que algunos chalaos todavía lo hacen. Todos conocen el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el asesinato de Gregorio Ordóñez, el asesinato de Fernando Buesa, ¿no? Tristemente, esas familias quedan destrozadas. Pero la gran mayoría de las familias que destrozó ETA eran obreros. 1.200 fueron amnistiados. Etarras. 750 volvieron a ETA y algunos de ellos, bastantes, volvieron a asesinar, como el carnicero de Mondragón. Fueron extrañados a países lejanos, regresaron, se metieron en ETA y volvieron a matar. La Guardia Civil y la policía tampoco hacían mucho porque no podían hacerla y porque eran otros tiempos. Francia siempre les dio cobertura hasta que, de una manera comercial, el gobierno socialista los convenció. Bueno, a mí me ha dicho algún etarra con los que tengo contacto ahora, de los que más crímenes han cometido, que si Francia hubiera reaccionado los hubiera aplastado en cuestión de meses. Lo sabe. Y luego te digo una cosa, cuando hablas con ellos y llegas a determinados temas, te das cuenta de que de alguna manera justifican lo que han hecho. Entonces, para mí no están arrepentidos. El GAR se creó para la lucha, exclusivamente para la lucha en contra de la ETA y su entorno. Y con los años ha sido una unidad muy polivalente que se ha adaptado a todo. Yo quería combatir a ETA porque sabía que era el mayor enemigo que tenía España. Hasta el 2008 fue la mayor preocupación de los españoles. Lo tenía clarísimo. Me meto en la cama calentito y me acuerdo todos los días de algún día metido en un río, pero no un día o dos, es que eran la nieve, sin dormir, sin comer, con esa mochila. La verdad es que el GAR es único, La Universidad del GAR fue ETA. ETA hacía una cosa y el GAR intentaba sortearla o combatirla. O sea, la actuación del GAR era esa, era estar todo el día en la calle, peinar todo, caminos, sendas, caminos, veredas, ríos, lagos, cuevas, caseríos. Todo eso lo hizo el GAR. Entonces, en esos años había que llamar Guardia Civil, tirabas la puerta, entrabas a saco, muchas veces te encontrabas a la madre del etarra en el pasillo y la tenías que pasar por encima. No, es que nos habéis torturado. No, es que tu hijo coge una pistola y lo mismo te mata a ti, ¿sí? Pues mira, un atentado lo que hace es unirte, en este caso un atentado de la ETA y su entorno, te une a la ETA de por vida. Entré yo y fue cuando salí, cuando hizo explosión y ella me hizo de parapeto. Se llevó la peor parte. Tuvo mala suerte y luego falleció la pobre. Te quedas ahí en un limbo de podré o no podré. Estas secuelas cómo me van a afectar, sobre todo en la cabeza. Esa gente, si hubiera vivido con odio, había muerto ya. Porque el odio te corrompe. ¿Crees que ETA ha sido definitivamente derrotada? Policialmente, sí. Tenemos hoy con nosotros a un invitado muy especial, una persona que tiene una trayectoria encomiable, una persona a la que creo que toda la sociedad le debe bastante, y un guardia civil de los pies a la cabeza, Juan José, porque tú has estado en el GAR, has estado en Policía Judicial, has estado en tráfico, has tocado bastantes palos y denota una trayectoria y una experiencia profesional bastante elevada. Hoy vamos a hablar de un trabajo que acabas de realizar en tu última novela, que es Inocentes, el cual tengo aquí y que os invito a todos a leer, y es Inocentes, las otras víctimas de ETA. Vamos a hacer ahora una serie de preguntas y vamos a hablar un poco pues, de esa serie de otras víctimas de la banda terrorista.
Nos dices en tu libro un fragmento con el que me quiero quedar y con el que me vas a permitir empezar para presentarlo. Y nos dices literalmente que si creen que lo saben todo sobre las acciones de ETA, su entorno y sus cómplices en sentido amplio, pasen y lean. Lo que aquí atesoramos son testimonios desgarradores, historias que empequeñecen novelas exitosísimas, que aseguran reflejar lo más crudo de aquellos años. Y esta pregunta que yo te quiero hacer, Juan José, va enfocada sobre todo a las nuevas generaciones. Yo soy una persona joven, pero recuerdo de niño ver en los telediarios los atentados, pero no tienes la visión ni la cercanía que pudieron tener pues bueno, mis padres o las personas de aquella época, y podemos estar durante horas, ¿no?, hablando al final del inicio de la banda. ¿Cuándo y cómo surge ETA? Sobre todo de cara a las nuevas generaciones. Muy buenas. Bueno, me has puesto ahí por las nubes, pero tú sabes que hay guardias civiles con trayectorias pues trayectorias que nosotros mismos elegimos y es así. Bueno, mi libro no es una novela, que es normal que la gente lo vea como una novela, pero no es una novela, ¿no? Como ahora iremos profundizando. Es un libro de ensayo real, con testimonios reales, con viudas, huérfanos y personas que tienen nombres y apellidos y viven aquí, algunas muy cerca de donde estoy yo ahora mismo, aquí en Guipúzcoa, en Irún. Entonces, en relación a la pregunta que me haces, pues es una pena que las nuevas generaciones, o incluso gente como tú, ¿no?, que tiene una formación ya importante, pues no haya, nadie les haya explicado lo que ha ocurrido en España en los últimos 50 años, por ejemplo, que es lo que duró la cruel trayectoria de la ETA y su entorno, ¿no? Estuvieron más de 50 años haciendo terrorismo y extendiendo una mafia implantada brutal, sin parangón en Europa, como explico en Inocentes y en Picoletos y en todos mis libros. Entonces, las nuevas generaciones, si no conocen esta parte de la historia de España tan reciente y tan cruel, es porque nadie se la explica. Entonces, la culpa quizás no sea suya. Bueno, quizás no es suya. Cuando la conocen, mira, yo el día 14 me llevo a 3 clases de criminología de la universidad, que lo hago con la ganancia de mis libros, al centro memorial, de aquí de Donosti, de San Sebastián, a Vitoria. Y no tienen ni idea, y van a ser criminólogos. Tú fíjate, la criminología, los que hemos estudiado, pues entre muchos factores, estudia el comportamiento de un criminal. O sea, y aquí, concretamente aquí en Guipúzcoa, es donde con mucha diferencia más se ha sufrido. Y allí no se lo explican. No se lo explica a nadie. Yo me he metido por la puerta de atrás, como suelo decir, secuestro a esos chavales, porque si cuento con el rectorado no lo van a autorizar, y me los llevo. O sea, cómo esos chicos, viviendo aquí y siendo vascos, no conocen algo tan cruel. Aquí se han cometido, aquí en Euskadi, en la comunidad autónoma vasca, se han cometido 577 asesinatos. Y vascos eran 176. O sea, y nadie se lo explica, pues yo creo que está claro por qué no lo conocen. En el resto de España ocurre algo parecido. Sí que es verdad que poco a poco hay comunidades autónomas que se están abriendo y meten en los calendarios lectivos la historia de España, la historia reciente, que es ETA. Por desgracia, la ETA es su entorno, por desgracia, son parte de nuestra historia. Es curioso lo que comentas porque, por ejemplo, en países como Alemania, que ahora a día de hoy aborrecen el nazismo y todo lo que tuvo que ver con el nazismo, de hecho está penado, como bien sabrás, la exhibición de esvásticas, por ejemplo, a muchos alumnos de los institutos les llevan a recorrer esos campos de concentración para que tengan conciencia de lo que fue ese pasado, de lo que fueron esas atrocidades, y que en esa futura sociedad, en esa futura juventud, sepan su historia tan reciente. Lástima que aquí no se haga lo mismo. ¿Y quién fue la primera víctima de ETA como tal? Porque hay discrepancia entre que pudo ser una niña pequeña, corrígeme si me equivoco, o un guardia civil. ¿Cómo surgió todo esto un poco al principio? Mira, te puntualizo de lo anterior. Aquí sí que les llevan a los campos de concentración. Mis hijos estudian en Francia y allí también les llevan. Y aquí, ya te digo, aquí en la comunidad autónoma vasca les llevan allí, ¿eh? Pero del problema grave que han tenido aquí, que no tiene nada que ver nada con el holocausto, mucho menos, pero aquí nadie quiere saber nada. Son reticentes, muy reticentes. Mira, la primera víctima de la ETA y su entorno fue el guardia civil Pardines, un guardia de la agrupación de tráfico. Tiempo antes, en 1960, un grupo terrorista, el DRIL, el Directorio Revolucionario Antifascista, bueno, con varios orígenes, ¿no? Unos eran portugueses, otros procedían de Alemania, quisieron darse publicidad poniendo una bomba incendiaria a la estación de Amara.
sí que ese grupo sí que tenía vínculos con la ETA de entonces, ¿no? Pero los historiadores primero dijeron que era la niña Begoña Urroz, y luego en el año 92, cuando se le dio la puntilla a ETA prácticamente, cuando la Guardia Civil desarticuló en Francia el colectivo Artapalo, apareció documentación de esa vinculación. Entonces, a partir de ahí, esa primera víctima del terrorismo en España se le cargó al DRIL, a este grupo terrorista. Pero la primera víctima terrorista de la ETA y su entorno fue José Antonio Pardines Arcay. ¿Crees que es recordado este guardia civil a día de hoy? ¿Se le hace algún tipo de homenaje o es una persona que permanezca en la memoria como una víctima importante de ETA? Pues mira, hasta que no llegó el 50 aniversario de su asesinato, que aquí en Inchaurrondo se hizo un acto importante, porque fuera no se quiso hacer, el gobierno vasco no quiso hacer absolutamente nada. De hecho, se buscó un sitio para dar conferencias, para emitir una película que habían hecho, y fue imposible. Al final se hizo la Coldo Michelena en la biblioteca, que es ajena al gobierno vasco, pero aquí en Inchaurrondo sí se hizo un acto importante. Vino el guardia Garcés, que fue el que se enfrentó a los terroristas en su día siendo camionero, ¿no? Como presenció el asesinato, bajó, forcejeó con ellos, ellos huyeron y luego el hombre se hizo guardia civil porque pidió ser guardia civil. Hasta ese año el guardia civil Pardines estaba olvidado prácticamente. Su familia, otras personas sí que lo recordamos, ¿no? En Inchaurrondo había una sala, había una calle que se llamaba Guardia Pardines, pero allí dentro pues no, tampoco estaba en muy mal uso. Y el coronel actual pues sí que ha puesto el hito kilométrico donde lo asesinaron, ha hecho una réplica y tiene allí tiene un aula, todos los años se hace el homenaje. Y sí que, bueno, a él y a todos los asesinados, y sobre todo a los compañeros que fueron asesinados aquí en Guipúzcoa, que son 103 o así. A partir de esa fecha sí que tomó resonancia, ¿no? Los historiadores le empezaron a enaltecer la figura de ese guardia civil que fue asesinado, y bueno, pues a partir de ahí parece ser que de alguna manera esto ha resurgido, aunque sí que es verdad que los políticos no quieren pasar página a todo esto. Hablamos de los años 60, ¿verdad? Mediados de los años 60, cuando empezó... 68, asesinó, bueno, en el año, Pardines fue asesinado en 1968. La banda no, la banda terrorista surgió en el 58 y oficialmente fue mostrada a las instituciones de entonces en 1959. Ajá. Hay un hecho que llama poderosamente la atención, y es que tras el franquismo, tras la ley de amnistía, ¿no?, del año 77, muchos pertenecientes a ETA deciden seguir matando, ¿no? Digamos que siempre se ha dicho que ETA empezó como un baluarte de lucha contra el franquismo, pero se terminó el franquismo, se inicia la democracia, se produce esa ley de amnistía, y una escisión muy importante de ETA, que curiosamente llevó después a los años de mayores crímenes, sigue matando. Lo que hablamos de los años de plomo, ¿verdad? Cuando ETA lleva a cabo sus mayores atentados. Nos estamos situando, creo que en los años 80, ¿verdad? ¿Y esto a qué puede deberse? ¿Por qué decidieron seguir matando cuando ya se supone que no había un enemigo, ¿no?, entre comillas? Bueno, cuando surge ETA, en esos años, en todo el mundo había unas revueltas importantes y había grupos terroristas emergentes en Europa, en América. ETA se subió a ese carro, no quiero extenderme en esto porque la verdad es que es aburrido, sí, y se subió a este carro alegando que era una lucha antifranquista. Eso está totalmente desmontado y ahora daré datos, es cómo se tienen que hacer las cosas, documentadamente y con datos, no tergiversando la historia como ha hecho el nacionalismo y el entorno etarra. Entonces, bueno, esos primeros etarras con los que yo he tenido contacto, incluso he hecho amistad con muchos de ellos, con muchos no, con algunos, porque no hay muchos, en el momento que cometieron el primer asesinato del guardia civil Pardines, se salieron de la disciplina de la banda, eran militantes entonces y no quisieron dar ese paso a ser terroristas, como otros muchos sí. Empiezan cometiendo pequeños atentados, ¿no?, para hacer publicidad, ¿no? Intentan descarrilar un tren de excombatientes que venían a celebrar el Día de la Victoria de Santander a San Sebastián, símbolos franquistas, daos cuenta que era el tardo franquismo ya, había una represión, había una dictadura y era de alguna manera lógico que hubiera unas personas
de muchas maneras protestasen en contra de ese franquismo, ¿no? Eso, cuando muere Franco, saltando muchas cosas, cuando muere Franco en el año 75, ¿no?, se inicia un proceso de transición política lógico, ¿no? Los militares eran franquistas y se tienen que adaptar a la transición y posteriormente a la democracia. Bueno, pues resulta muy ambiguo, ¿no?, que muere Franco y ETA no solo deja la actividad, la aumenta de una manera brutal. A partir del año 76, las cifras de atentados y asesinatos se elevan, del 75 al 80, cometen prácticamente la mitad de los asesinatos y atentados que han cometido en 50 años. Daos cuenta que es una etapa muy pequeña. Esa ETA ya no era antifranquista, esa ETA ya era una mafia totalmente implantada, terrorista, que tenía que dar continuidad a un compendio de muchas ideas de los que la dirigían, que los que la dirigían era gente adinerada, gente que estaba en el extranjero y que aportaban capital precisamente para que los más bregados y más, por decirlo de alguna manera, incultos en los pueblos, con una mente totalmente absorbida, con lavados de cerebro importantes, siguieran una lucha antifranquista cuando Franco ya no existía. Es totalmente ambiguo. De hecho, se desmonta todo porque el 96, casi el 97% de las acciones de ETA, tanto atentados como atentados, asesinatos, secuestros, extorsiones, todo lo que es incalculable de lo que ha hecho ETA se cometió ya en democracia, en transición en democracia. O sea, hay los historiadores, o yo mismo le desmonto a quien quiera esa lucha romántica antifranquista, ¿no? Es evidente. ¿Por qué siguió? ETA lo que quería era crear un conflicto interno que desembocara en otra guerra civil, ¿no? Los vascos siempre han sido los más privilegiados, fueron los menos represaliados en la guerra, como por ejemplo ocurrió en Cataluña, en otras comunidades o provincias españolas. Eso está documentado por la memoria histórica, el estudio de Cunetas, ¿no? Yo se lo muestro a los chavales con datos. La guerra ya aquí acabó en el 37. La guerra siguió en toda España, pero donde más cruel no fue aquí, ni mucho menos. Y luego el dictador siempre tuvo mucho miramiento con estas provincias vascas, ¿no? Con el tema de industria, con todo. Pero ellos aún así han seguido con esa historia y han llegado hasta hoy, y de hecho a mí en las redes alguno me lo dice, que se lo desmonto lo que te estoy diciendo. Entonces ellos lo que querían era una revolución total para desmontar lo que era el Estado español, que según ellos les estaba oprimiendo, cuando era todo lo contrario, porque Euskadi, la Guardia Civil tiene 184 años, es la policía más antigua de España, diga por ahí alguno lo que diga, porque tenemos el mismo nombre y los mismos reglamentos desde hace 180, va a hacer 185 años. Euskadi es más moderno, como comunidad autónoma, con esos foros, es mucho más moderno, es ambiguo. El Reino de León, tú fíjate, tiene muchísimos años. Pero bueno, ellos hicieron ahí una tergiversación de la historia, se inventaron esto, les han dado de todo y todavía piden más. Ya no pueden abarcar, como me ha dicho a mí un etarra, dice, el gobierno vasco ya no puede abarcar más porque es que ya no puede pedir más. El tema es ese. Ellos querían hacer otra guerra civil, querían desmontar este Estado de Derecho para que España fuera desprestigiada a nivel internacional, como fueron capaces de hacer respecto a Francia, pero luego hablamos de eso. Por supuesto que sí. En tu libro nos hablas de que cuando hablamos de ETA incluimos también a su entorno. ¿Quiénes eran su entorno? ¿O qué era su entorno? ¿Qué entendemos por entorno de ETA? La ETA sin su entorno no hubiera sido nada, porque estaban los terroristas, pero a los terroristas, a los que apretaban el gatillo, les daban cobertura miles de personas de manera directa e indirecta. A la hora de cometer un atentado había etarras muchas veces que hacían todo el trabajo, pero otras veces eran colaboradores necesarios, no solo para decirle, mira, este vive aquí o ahí vive un guardia, no. Había una cobertura al principio en las zonas rurales que les daban apoyo. Luego, cuando se recrudeció el terrorismo, cuando ya era una mafia implantada, cuando ya nadie podía hablar porque te marcaban o te asesinaban y el silencio era un hecho, ese entorno era el que hacía capaz que ETA siguiera adelante. Entonces hay que añadir al entorno. Para asesinar a una persona, a cualquiera de las víctimas que ha hecho ETA, necesitaban una cobertura. Primero para llegar a ella, que lo mismo lo hacían ellos o no, y luego para huir, para que les dieran cobertura,
date cuenta que la estructura de ETA ha sido muy compleja, muy desordenada, en unas cosas, en otras muy ordenada, pero necesitaban un entorno brutal. Y el apoyo social que tuvo al principio fue aplastante. Luego ya no tanto, pero claro, ya la mafia estaba implantada. Y el que hablaba en su contra lo asesinaban, como hicieron con sus mismos integrantes. Que la gente conoce a Yoyes, pero no conoce a Fernando Solaún, no conoce a bueno, a otros etarras que fueron asesinados, ¿no? Conocen a Yoyes porque, bueno, fue un mito que hay que decirlo todo. En la etapa que estuvo la directiva de ETA, ella fue la etapa que más personas fueron asesinadas y estaba ella integrada, ¿eh? O sea que hay que hablar sin pelos en la lengua. Que fue, corrígeme si me equivoco, Kubati, ¿verdad? El etarra conocido como Kubati, Sí. el que se demostró que fue el asesino de Yoyes. Delante de su No, hija, no. si no recuerdo mal. Sí, le pegó 3 tiros delante de su hija, fue detenido por la Guardia Civil en una operación que fue brutal porque se tuvieron que controlar más de 1000 cabinas telefónicas. Él reconoció todo lo que hizo, todo, no solo el asesinato de Yoyes, también reconoció que ETA terminó porque la Guardia Civil estuvo como estuvo. Eso lo dijo él y está escrito y grabado. O sea que, bueno, él dijo que si hubiera nacido en otra parte de España se hubiera hecho Guardia Civil. Curioso, curioso Sí, que mencione eso precisamente. En tu libro nos dices que la sociedad española, por lo general, y viene un poco a colación de lo que hemos hablado, ignoraba y bueno, todavía no conoce, ¿no? Todo el sufrimiento de las víctimas, que precisamente de esto trata este libro. Y en este caso de las que no llevaban uniforme, ¿no? Que tuvieron que quedarse a vivir en aquellos pueblos bastiones del terrorismo, de este entorno del que estamos hablando, y que además no tuvieron medios, y esto es importante decirlo, para irse a otro lugar y empezar una nueva vida, ¿no? Y que además tuvieron que resistir el desprecio y la indiferencia en estos lugares. ¿Cuántas de esas víctimas crees que pueda haber? Ya no hablo de una cuantificación, sino hablamos de muchísimas personas, de muy poquitos casos aislados. vamos a ver. Lo que ETA, las acciones de ETA, todo el compendio de acciones que hizo ETA desde un atentado, un asesinato, causar heridos, eso se puede contabilizar, ¿no? Las personas asesinadas se pueden contabilizar. Las personas mutiladas y heridas también. Las personas con daños irreparables de manera psicológica no se pueden calcular. Los secuestrados sí se pueden calcular. Los extorsionados es imposible, y lo demuestro yo en el libro, porque las cartas que meto no están diligenciadas ni registradas en el Ministerio del Interior. Esas las he descubierto yo tratando con gentes, con fuentes que tengo desde que estaba aquí en el EDOA y en Policía Judicial. Entonces, es incalculable. Tú date cuenta que yo vivo en Irún. Mi mujer tiene un negocio, un taller, da clases, y muchas de las personas que tienen negocios alrededor, cuando ya el Diario Vasco me publicó en su día y se dieron cuenta de que era Guardia Civil y en voz baja, oye, pues no sabía y tal, a todas las extorsionó ETA. De muchas maneras, a unos mandándoles la carta y pidiéndoles mucho dinero porque se creían que tenían mucho dinero cuando eran obreros, a otros grandes empresarios que tenían mucho dinero y que son famosos, ¿no? Acuérdate, Arguiñano, Arzac, todos fueron extorsionados, los llamó la Audiencia Nacional, pero claro, tenían que pagar y no podían denunciar porque ETA los mataba y la Audiencia Nacional o la policía, la Guardia Civil en este caso no lo hacía, les llamaba a capítulo, ¿comprendes? Entonces es incalculable. Eso es incalculable. ¿Cómo se puede calcular las personas amenazadas? Que llegaba el borroca de tu barrio y te decía, como no hagas esto o lo otro, o me quitas el cartel, mando a mi colega que está en ETA y te mata. Eso ha ocurrido aquí y sigue ocurriendo, que algunos chalaos todavía lo hacen. ¿Cómo puedes calcular, cómo los historiadores pueden calcular las personas que se fueron de aquí, el éxodo vasco, el famoso éxodo, cómo lo puedes calcular? Han hecho un cálculo de las cartas que envió ETA y de las personas que se fueron denunciando que se iban. Pero yo he conocido y sigo conociendo a personas cuando voy a dar conferencias, no, mi padre tenía un taller y se fue. Ay, no denunció, no, nos fuimos todos. Cuando presenté Inocentes en mi pueblo, en Ciudad Rodrigo, lo hice adrede allí, allí en la sala, estábamos 40 personas o por ahí, 3 o 4 chicas vinieron a decirme, no, yo vivía en Rentería, pero me vine porque mi padre no aguantó la presión, porque le pidieron dinero, no sé qué. Es incalculable. Es incalculable. Se ha dicho, no, unas 200.000 personas. Mira, en la Guerra Civil Española se fueron exiliados cerca de, no se sabe del todo, pero se pudieron diligenciar y demostrar que más de 500.000 personas tuvieron que irse al exilio. De ETA dicen que 200.000.
Yo creo que son muchas más. Lo que es de dominio público, por así decirlo, son los atentados, ¿no? Cuando salían en los informativos, determinadas operaciones policiales y algunas dando más información de la que se debe, pero no toda esa parte, toda esa parte de lo que han sufrido las personas que han estado allí, por ejemplo, con estas cartas, las cuales he de decir que bueno, reproduces en tu libro. Invito a los oyentes a que vean el libro, a que vean estas propias cartas, que son escalofriantes, con el propio sello de la banda, extorsionando a ciertas personas y, bueno, haciéndoles ir a determinados lugares a hacer esa entrega de dinero a cambio de su vida. ¿Pagaban algunas de estas personas por miedo o por afinidad, pero solían pagar este tipo de extorsiones, este impuesto revolucionario? Sí, pagaban. La gran mayoría pagaron. Mira, este libro se ha hecho precisamente, como has dicho, por ver esa cara B, porque todos conocen el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el asesinato de Gregorio Ordóñez, el asesinato de Fernando Buesa, ¿no? Tristemente, esas familias quedan destrozadas. Pero la gran mayoría de las familias que destrozó ETA eran obreros, eran Guardia Civil asesinaron a 246, creo, o alguno más, porque no está claro todavía, porque muchos han muerto con secuelas relacionadas con eso. Policías 149, militares 100, pero el resto de personas fueron civiles, gente con nombres y apellidos, con familias que no fueron amparadas por un grupo político. No quiero decir con esto que a la familia de Miguel Ángel Blanco le hicieron un favor asesinándolo, ni mucho menos, pues la destrozaron, sus padres ya fallecieron y vivieron en muerte hasta que murieron, de verdad. Es evidente, igual que la viuda de Gregorio, con la que me llevo muy bien, o otras viudas con resonancia, ¿no? Pero este tipo de personas no se conoce. ¿Por qué? Porque son tantas. Mira, hasta que el gobierno de Aznar hizo una ley de reforma para las víctimas del terrorismo y dio unas pensiones acordes a lo que habían sufrido, esto fue ya a finales de los años 90, prácticamente en el 2000, esa gente tuvo que vivir con la pensión de viudedad, que era miserable. Lo sé porque mi madre quedó viuda, no porque asesinase a mi padre murió de muerte natural muy joven, y tuvimos que vivir con una pensión de viudedad miserable, igual que esta gente. Aquí, con el agravante de que eran excluidas, eran insultadas, les volvieron a enviar cartas a muchas, que sus maridos eran empresarios, a otras las llamaban por teléfono, a otras les pintaban en la puerta de casa: iros, os matamos, cosas de esas que no se conocen, o algunos, o la gran mayoría no las conocían, y otros las ignoraban o las silenciaban por miedo. Y ya otra parte estaba a favor de todo eso. Yo entiendo que son mentes enfermas, ¿no? Y lo sigo diciendo. El que sale hoy día con una pancarta de un terrorista en los pueblos, como hemos visto todo este verano, que yo he ido a algunos y me he paseado con ellos y me he grabado allí para que me vean, digo, esta gente, ¿qué le explica a sus niños? Y este señor asesinó a otros niños. Han asesinado a muchos niños. Luego entramos en eso. O sea, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿En qué país desarrollado del mundo alguien enaltece a un terrorista islámico, a un terrorista de extrema izquierda o de extrema derecha? ¿Dónde se hace eso? Aquí en España, aquí en Euskadi o en Navarra. Es una infamia, es una infamia. Como bien acabas de decir, luego hablaremos del tema de los niños, porque reproduces en tu libro ciertos testimonios desgarradores de aquellos niños que fueron víctimas. Y voy a preguntarte también por el papel de la Iglesia vasca, del que siempre se ha hablado, sobre todo la de aquel entonces. Yo no sé si actualmente ha podido cambiar ese papel, si ha habido algún tipo de avance por su parte. La pregunta que te quiero hacer es: ¿cómo pudieron comportarse supuestamente personas de Dios, sacerdotes, obispos, con ese desplazamiento del que nos hablas en tu libro hacia las víctimas, ¿no? De no queriendo oficiar funerales de muchos de los asesinados, favoreciendo incluso a muchos etarras? Claro, la pregunta que uno se hace es: ¿cómo personas de Dios, o que se dicen supuestamente, pues curas, sacerdotes, etcétera, pudieron cometer esta serie de actos tal como nos comentas en el libro? Bueno, yo una vez hablé con el obispo de mi pueblo, un hombre muy culto, muy formado, vasco, y me dijo: para los curas vascos lo primero no era Dios, era ETA y el nacionalismo. Era el nacionalismo y ETA, ¿no? Y luego Dios. Eso dice mucho de un señor muy formado, que era vasco, que estudió aquí con ellos y desde luego estaba en contra de todo eso. Luego, el clero vasco, en un porcentaje altísimo, en un 90 y pico %, porque la Guardia Civil ha sido el azote de ETA con la Policía Nacional. Está mal que yo lo diga, pero la Guardia Civil, sobre todo en los últimos 20 años, fue la única que pudo derrotar a la ETA sin torno. Luego entramos en eso también, ¿no? La policía hizo mucho, desde luego.
el clero vasco se derivó de una manera con el nacionalismo por intereses, ¿no? El clero siempre está, como dijo uno de los oficiales ya en retiro, que luchó mucho contra ETA y que me ha ayudado muchísimo a hacer este libro y el anterior, decía, bueno, el clero tenía que estar en todas las salsas. Y en este caso esto lo digo yo, en este caso ampararon más a los hijos de Satanás que a los hijos de Dios. Y dieron mucha más, abrazaron más a las ovejas negras que al resto del rebaño. Es así, es metafórico, pero es una realidad. Y es una realidad que es un hecho. ¿Cuántas viudas de las que hablo en el libro, con historias reales, porque eso es todo real, se vieron con la negativa de que el cura les iba a oficiar la misa a su marido? Al final lo hicieron, pero el primer aniversario ningún cura lo quería hacer. También hay que darse cuenta que el general de todos los curas, el obispo Setién, de la diócesis de Guipúzcoa, que es donde más asesinaban, tenía mucha fuerza, porque era como el DAO nuestro, era el general, el teniente general, era el máximo, el que más mandaba. Y él era un puretarra y desde luego lo que hacía con eso era pues forzar al resto de curas a dar esa negativa. El tema de los curas vascos fue tan cruel, ha sido tan cruel, que incluso uno llegó a apretar el gatillo, ¿no? El famoso Igueldo, famoso capuchino Igueldo, del que hablo en el libro, y otros dieron cobertura para asesinar a compañeros nuestros, que el sábado iremos a hacer un homenaje a Salvatierra de 3 motoristas de la agrupación, que toda la información la aportó un cura. Uno de ellos quedó herido, se metió debajo de un coche y el resto del pueblo avisaron a las autarras para que lo rematasen, que es muy duro, que también hablo de eso en el libro. Entonces el clero vasco era nacionalista y proetarra. ¿Eso ha cambiado? Sí, ha cambiado. Ha cambiado. A raíz del 50 aniversario del asesinato de Pardines, el que era el arzobispo de la diócesis ya fue hinchado rondo y eso fue un paso a oficiar la misa. Y luego han pedido perdón y han dicho que no se hizo bien, pero no han hecho algo contundente en mostrar una repulsa total a lo que ocurrió, sobre todo en esos años. Date cuenta que un cura se subía a un púlpito y era como un político. Y la Iglesia ha tenido mucho poder siempre, aquí más que en el resto de España, ¿eh? Y cuando el cura se subía al púlpito y decía, como decía en algunas ocasiones, a veces es necesario utilizar las armas y Dios nos puede perdonar por eso, por la libertad de Euskal Herria. Y en catequesis, como me han dicho algunas viudas que tuvieron que sacar a sus hijos con su padre ya asesinado, les decían, bueno, a veces por Euskal Herria hay que hacer cosas como matar, y Dios espero que nos perdone. Eso es así, por lo menos así me lo traducían esos hijos a mí, y de hecho ha sido durísimo. El clero vasco ha dado cobertura, ha escondido a etarras, y hoy día pues desde luego no es así. Pero no te creas tú que hablan del terrorismo, utilizan términos muy suaves, violencia, como utiliza la gente que de alguna manera quiera justificar a la ETA. Sí. Entonces ha cambiado muchísimo, pero no te creas que aquí clara habla muy poca gente, ¿eh? O sea, claramente, sin pelos en la lengua, hablamos muy poca gente. Todavía existe ese cierto temor, vamos a meter lo que es el dedo en el agua antes de sumergirnos, sí, es un poquito sí. Lo que quieres decir. ETA fue una mafia tan potente que todavía queda eso, queda el miedo, queda, bueno, mejor me callo, es así. Una pregunta que te quería hacer también a colación del libro, que nos hablas del olvido institucional a todas esas víctimas en aquellos años. Las instituciones no debieron de estar muy a la altura, ¿verdad? Y esto a qué pudo deberse, a la falta de medios, al miedo que había, al qué dirán, por qué pudo ser este abandono institucional a personas que estaban sufriendo la lacra del terrorismo. Bueno, desde que se inició ETA, ¿no? En el franquismo, por las instituciones arropaban a las víctimas de alguna manera, estaba todo muy militarizado, ¿no? Y fueron muy pocos los asesinatos entonces. Cuando en la transición hubo políticos que sí se vincularon con las víctimas, pero porque su condición como persona, porque los políticos de aquella época eran más personas que políticos, hoy los políticos son más políticos, bueno, yo creo que de persona tienen poco, y no quiero rajar de política porque me vuelvo loco. Entonces, fue un fallo institucional grave desde el gobierno central, desde los gobiernos centrales, ¿no? Una vez que llegó la transición,
con Suárez, luego pasaron varios presidentes, Calvo Sotelo, llegó Felipe González, en un principio puso mucha carne en el asador para combatir a ETA, ¿no? Con aquel plan CEN, ya a mediados de los 80, de hecho quiso derrotar a ETA de una manera ilegal con el GAL, que de eso también hay que hablar, ¿no? En su justa medida, desde luego, pero fue una acción política, utilizando a mercenarios, a unos poquitos guardias y a unos poquitos policías, que nadie se piense que esto fue una guerra sucia, porque si hubiera sido una guerra sucia, los cementerios no estarían llenos de víctimas de ETA, estarían llenos de tarras, y eso no ocurrió. Luego entramos en cifras, tú pregúntame. Entonces, fue un fallo institucional. El gobierno socialista se fue, agotado por la corrupción y por su mala gestión, y no hizo nada. Llegó Aznar, no hizo nada hasta que lo hizo, que tardó en hacerlo, ¿no? Tardó en hacer una ley estructural para las víctimas del terrorismo, con pensiones, con ayudas, pero tardó muchísimo. Date cuenta que una viuda de finales de los 70 pues no tenía derecho a nada, ¿no? Y volviendo atrás, que antes se me olvidó comentarlo, es muy importante, cuando amnistiaron a todos los presos políticos, el nacionalismo y fuerzas de izquierdas hicieron que metieran a los terroristas, no solo a los de ETA, Grapo, Terra Lliure, a todo lo que había, ¿no? A todos, sobre todo de izquierdas. 1.200 fueron amnistiados, etarras. 750 volvieron a ETA. Y algunos de ellos, bastantes, volvieron a asesinar, como el carnicero de Mondragón. Fueron extrañados a países lejanos, regresaron, se metieron en ETA y volvieron a matar. O sea, aquí no hay excusa. ¿Entiendes? Antes se me olvidó matizártelo, te lo matizo ahora. En referencia a la cobertura y a ese abrazo institucional que no han recibido las víctimas. Cuando asesinaban a una persona, el político venía, la amparaba ese día, la foto, la prensa, y a partir de ahí no había nadie, no había un colectivo, hasta que surgió con Ana María Vidal Abarca y con otras personas que me atendieron a mí personalmente cuando tuve el atentado, que dijeron hay que hacer algo con esta gente porque son muchos y están desamparados. Lucharon muchísimo, ¿no?, para conseguir en aquella VT que había entonces, la Asociación de Víctimas, para que se les diera amparo a las víctimas, y poco a poco se hizo y hoy ya está todo estructurado, pero claro, se estructuró muy tarde, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha habido un desamparo bastante importante, ¿eh? Y lo sigue habiendo. Yo entiendo que hoy día, por ejemplo, hay varias asociaciones que tengan cobertura incluso diaria si la necesitas, pero han tenido que pasar muchísimos años. Tuvieron que ocurrir los atentados yihadistas para que se iniciase ese tipo de ayudas. Fíjate, estamos hablando ya del año 2004. O sea, mal, muy mal. Un problema tan grave que en muchas cosas somos referente a nivel mundial, sobre todo policialmente hablando, en eso pues se han quedado muy cortos. Como siempre, llegando tarde a las cosas, y tarde también la siguiente pregunta que te quiero lanzar, y es la ayuda del gobierno francés. Nos hablas en tu libro y en las anteriores obras de que, y bueno, se conoce, ¿no?, que siempre fue el santuario Francia para los etarras, sobre todo en sus primeros años, que era, por así decirlo, un poco el refugio. Y la pregunta que yo me hago cuando veo todo esto es ¿por qué Francia en esos primeros años? ¿Y cuál fue el punto de inflexión para empezar a colaborar con España? ¿Por qué les acogía? ¿Por qué les protegía? ¿Y a partir de cuándo esa situación empezó a cambiar? Francia tenía una idea de España, incluso después de la dictadura, clara, y es que ellos se querían creer que todavía vivíamos en dictadura cuando había una transición. Francia y España siempre han sido enemigos estratégicamente y comercialmente hablando, y entonces a Francia le interesaba que España de alguna manera sufriera un terrorismo o un agravio en muchos contextos para siempre estar por encima de nosotros. Esto, date cuenta que España en el siglo XVI era la principal potencia mundial. A Francia la teníamos totalmente aplastada, o al Reino Unido, o a todo el mundo, en el sentido bélico, ¿no?, porque España siempre fue muy humanitario con sus dominios, que eran virreinados, que no hemos ido haciendo esclavos por ahí, como algunos dicen, o esa leyenda negra. Entonces, Francia en ese sentido lo tenía claro. ¿Por qué les daba cobertura? ¿Y por qué no se metía con ellos? Pues por muchos motivos comerciales, motivos geocomerciales, geomilitares, estratégicos, de todo tipo, ¿no?
¿Cuándo se empezaron a querer dar cuenta de que tenían que atajar eso? Mira, cuando asesinan a los 3 gallegos de los que hablo en el libro, ¿sabes? Eso fue ya un punto muy... son asesinados por etarras, ¿no? Por el famoso Tomasón, que no se ha llegado a esclarecer, los torturan, bueno, les hacen barbaridades y no se encuentran. Pero poco tiempo después asesinaron a 2 policías nacionales, los torturaron, les sacaron los ojos, les cortaron los dedos, que eso no lo sabe nadie. Y eso sí aparecieron. Y apareció una detención de un etarra y apareció la documentación de los policías en su casa. La Guardia Civil y la policía tampoco hacían mucho porque no podían hacerla y porque eran otros tiempos. Francia siempre les dio cobertura hasta que, de una manera comercial, el gobierno socialista los convenció, comprando aviones de combate, comprando helicópteros para el ejército, invirtiendo mucho dinero y poco a poco les fueron convenciendo de que tenían que ayudar. Pero esto llegó a finales de los 80 y la Guardia Civil empezó a trabajar con bastante libertad ya bien entrados los 90. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque los etarras mataban aquí, cruzaban la frontera y poteaban aquí al lado donde yo vivo, en Hendaya, en Bayona, en Biarritz, en San Juan de Luz. Tan tranquilos, ¿eh? Hasta que, claro, era una ofensa tan grande al resto del mundo, ¿no? ETA ya empezaba a coger peso, aunque donde más se conocía era aquí, que Francia tuvo que actuar. Y esa cooperación internacional fue decisiva, ¿no? Porque los guardias civiles ya pasaron la frontera de manera oficial, porque entonces, cuando estaba el entonces comandante o teniente coronel Galindo, pasaban, pero de manera totalmente extraoficial, hacían allí, pues intentaban tener cobertura, se hicieron operaciones incluso muy fuertes, sin nada prácticamente. Lo de Francia ha sido una vergüenza para ellos, ¿no? Como otras cosas que hacían. Pero era Francia, no era España. De hecho, creo, y corrígeme si me equivoco, que la última víctima de ETA fue un gendarme francés. Efectivamente. Efectivamente, mira, hubo una etapa aquí en el que en el anterior libro, en Picoletos, cuento un apostadero del GAR en el que abaten a 3 terroristas, varios de ellos son amigos míos, compañeros del GAR, y entonces ETA empezó, o sea, Francia empezó a querer extraditar a etarras. Y los etarras, en vez de atentar en Francia, atacaban a objetivos franceses aquí, en España, aquí en Guipúzcoa, por ejemplo, volaron un concesionario, ahí mataron a un etarra, varios compañeros de información, tiroteaban a los camiones, que cayeron 3 terroristas en un apostadero del GAR, en un tiroteo puro y duro, que lo explico con todos los detalles en Picoletos, como otras intervenciones del GAR. Esa era su manera. Ellos en Francia sabían, bueno, a mí me ha dicho algún etarra con los que tengo contacto ahora, de los que más crímenes han cometido, que si Francia hubiera reaccionado los hubiera aplastado en cuestión de meses, igual que España. Si España hubiera reaccionado, los hubiéramos aplastado en cuestión de meses. Lo que pasa es que la política les dio oxígeno constantemente, les dio incluso una rama política para que se pudieran financiar. Era HB entonces, Herri Batasuna, que era un partido según los gobiernos democráticos, hasta que lo ilegalizó el Partido Popular también, que eso fue un acierto, y esto era un entramado que lo único que hacía era dar oxígeno a ETA para que su vida, su trayectoria haya existido más de 50 años, cuando todos los grupos terroristas en Europa fueron extirpados en cuestión de muy poco tiempo, por las políticas que tenían y porque los métodos de entonces eran así, igual que se pudieron hacer en España y no se hicieron, por lo que te digo, por el buenismo político. Entiendo que la pregunta que te voy a hacer a continuación es un poquito delicada, ¿vale? Porque yo creo que todos en su haber tienen varios asesinatos, pero si tuvieras que decir quién es el etarra más sanguinario, a tu juicio, ¿cuál sería? Hombre, está claro, Henri Parot. Era un mercenario de origen argelino-francés, no fue detectado hasta que que lo cuento en Picoletos, y en los anteriores libros, hasta que en un control en Sevilla, unos guardias de seguridad ciudadana, que para mí es la mejor especialidad, lo pararon, hubo una persecución brutal, con un tiroteo brutal, y dio a los 2 compañeros, a Adolfo, que es el que me da su historia, le pegó un tiro, le atravesó de la bala a la espalda, y cuando se detuvo, que dio una identidad falsa, y a las horas ya se pudo identificar quién era, ese hombre tiene a sus espaldas más de 80 asesinatos. Cuidado.
O sea, ese comando Argala, comando itinerante, hasta hasta el año 89 no fue desarticulado. Iba con un Renault 14 con 300 kilos de explosivo a volar la Comisaría General de Policía de Sevilla, con el Colegio de las Esclavinas en esa misma calle. Y fue un control, pues un control rutinario, ¿no? para común, por decirlo de alguna manera, y los guardias, en ese sentido, demostraron la profesionalidad, el poder de tener vivo a ese ileso. Yo muchas veces me lo pregunto, si hubiera entrado en un control del GAR así, pegando tiros, no sé, pero vamos, es fácil que hubiera durado segundos. Y de esa manera, pues se le sacó una información valiosa y, oye, ahí está, sin duda, ¿eh? O sea, el más sanguinario. Que curiosamente es el que pone nombre a la conocida como doctrina Parot, de la que se han beneficiado muchos presos, ¿verdad? Hablamos del mismo, entiendo, del mismo. Sí, eso es. Sí, luego hay dirigentes etarras como Ternera, que han sido muy sanguinarios, pero más por las directrices que daban que por tirar de gatillo, porque claro, esos eran los ideólogos, esos eran los listos, los que a los más tontos de los pueblos, como dice Gerardo, un huérfano, dice, que vive en un pueblo aquí en Guipúzcoa, decía, mira, había etarras que los etarras eran los tontos con huevos, hablando vulgarmente, y los tontos sin huevos. Los tontos con huevos los que mataban, y los sin huevos los que daban cobertura, ¿entiendes? Hablando de Ternera, seguro que lo has visto, el documental que han hecho en Netflix. Sí, lo vi por obligación. Lo viste por obligación, entiendo. Vamos a hablar de los niños como víctimas, una parte muy dura, una parte que en tu libro reflejas con absoluta normalidad de lo que fue los niños como víctimas. Y te menciono a Ternera porque me llamó la atención que en el documental hablaba, y esa era precisamente una de las partes del tráiler, de que, bueno, pues si no querían que murieran los niños, no haber estado allí, no haberlos llevado ahí, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos todos ante esta barbarie es ¿por qué los niños? ¿Por qué personitas que son inocentes en una lucha que no tienen nada que ver con esto? No había ningún tipo de pudor, no había ningún tipo de arrepentimiento en acabar con la vida de niños, ni siquiera, y hablas en tu libro precisamente del asesinato del niño José María Piris, cuando los terroristas veían con sus propios ojos cómo sabían que podían acabar con la vida del niño. ¿Por qué ellos? Esa es la pregunta tan terrible. ¿Por qué crees tú? Vamos a ver, un terrorista de esas características, ¿no? con criminológica o criminalísticamente hablando de un perfil, pues no atiende a ese tipo de cuestiones, ¿no? No estamos hablando de la guerra de Israel, no estamos hablando de Gaza, no, estamos hablando de que sabes que si pones un coche bomba en el cuartel de Zaragoza, en Riparó, en determinada zona, es fácil que haya niños. A él le daba igual. Es fácil que si metes un coche bomba en Hipercor, ¿no?, haya niños. Y ahí no puedes decir, bueno, es que la Guardia Civil era nuestro azote, es que había que matarlos. En Hipercor, bueno. Vamos a ver, cuando pones una bomba lapa a los gemelitos, a Fabio y a su hermano, con mi padre me llevo muy bien, y asesinas a uno de ellos, cuando lo habían controlado sabían que en ese vehículo pues podían viajar niños, como en otros, como en el cuartel de Vic, como en el cuartel de Zaragoza, que asesinan a las dos gemelitas de mi compañero y amigo Anguita, que estuvo en el GAR, luego estuvo en el GEDES, y hablo de él porque es brutal. Después de asesinar a sus niñas, tuvo que seguir combatiendo en contra de ETA, de la marinera, ¿no? Entonces, bueno, los terroristas no miran, o sea, los terroristas en Santa Pola pusieron un coche bomba, mataron a una niña, asesinaron a una niña y a un señor, y bueno, pues ha caído una niña, pues bueno, pues tiene más impacto, tienen mucho más repercusión en los medios, son terroristas, o sea, no podemos, o sea, ninguna víctima de la ETA, ninguna, todos eran inocentes, todos, excepto los que ellos mismos mataron, que tenían algunos delitos de sangre, esos no eran inocentes. No quiero decir que con esto yo esté de acuerdo en que los matasen, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo en que fueron comandos desarticulados de manera limpia, eso lo tengo claro, ¿eh? No tengo tapujos en decirlo. Entonces, todos eran inocentes, pero asesinar a niños de esa manera, pues demuestra, y vuelva a lo mismo, que hoy día, en el siglo XXI, todavía hagan un homenaje a Henri Parot en Mondragón, como querían hacer, y todavía la Audiencia Nacional se plantee que eso pueda ser legal o ilegal,
o los políticos o el gobierno vasco, ¿en qué país vivimos? ¿Metemos en la cárcel a uno que defrauda Hacienda y soltamos, o no queremos meter a políticos que roban barbaridades de dinero para hacer un proceso? Y luego amnistiamos o le damos las competencias al gobierno vasco para que libere a etarras con delitos de sangre cuando hay un montón de presos comunes que no tienen los permisos que tienen ellos. Es injusto, hay que hablar de ello. Yo sé que estas cosas luego me cierran puertas, pero me da igual, porque yo soy independiente, ¿entienden? ¿Tú crees que hay arrepentimiento real y sincero por parte de algunos terroristas? Por ejemplo, yo he visto una entrevista a Iñaki Recarte y habla de ese arrepentimiento, ¿no? Y bueno, al final en su foro interno ellos sabrán lo que sienten o no sienten, pero ¿crees en su palabra? ¿Crees que los que realmente dicen que están arrepentidos lo sienten de verdad? Aunque ese arrepentimiento no signifique nada para las víctimas, quizá, ¿no? No les vuelva a devolver a su familiar o a lo que perdieron. Pues mira, no lo sé. Yo con Iñaki hablo, su madre es vecina mía y de vez en cuando hablo con él porque me interesa, no porque quiera hacer yo amistad. Hablo con otros etarras, con también disidentes como él, que en su día denunciaron salirse de la estructura de la banda. Puede ser meritorio de alguna manera porque en aquellos años, a Iñaki no, pero a estos más antiguos, ¿no? Pues sí los pudieran, sí les quisieron asesinar, ¿no? Como a Suárez Gamboa, a Kepa Picabea, a Urusolo Sistiaga, todos tienen o a Carmen Guisasola, todos tienen tienen a sus espaldas muchísimos asesinatos, ¿no? Yo entiendo que la prisión, la cárcel, llega un momento que dices, bueno, y yo no quiero estar aquí, entonces me agarro a lo que sea. ¿Quién sabe que en realidad se ha arrepentido? Ellos nada más, ¿no? Como esta señora, como Isabel, yo me llevo bien con ella, tengo trato, ¿no? No comparto ni mucho menos lo que ha hecho reuniéndose con el asesino de su marido, pero quién sabe, quién conoce ese arrepentimiento. Ellos sabían que sin firmar nada, con el mero hecho de reunirse con una viuda, les daban ya beneficios. Entonces, claro, alguien diría, bueno, yo con solo reunirme con esta señora, o con este o con el otro, o conmigo, me van a dar beneficios. Bueno, pues yo me arrepiento. ¿Quién sabe eso? Lo saben. Yo pienso que no están arrepentidos cuando podían esclarecer muchos atentados en los cuales participaron y resulta que se les olvida, que no van a la Audiencia Nacional, no, es que no me acuerdo de nada. Hombre, si te has arrepentido, ayuda a las familias a que por lo menos, a la familia que quiera, conocer quién fue el asesino de su padre, de su hermano, de su hijo, ¿no? Entonces yo en ese arrepentimiento, sinceramente, no creo. Tampoco es que sea significativo, ¿no? Que salga un señor en la tele diciendo que se arrepiente y qué. Si ya lo has hecho, ya no. El arrepentimiento es algo, no sé, es algo abstracto. Solo él lo sabe. Y luego te digo una cosa, cuando hablas con ellos y llegas a determinados temas, te das cuenta de que de alguna manera justifican lo que han hecho. Entonces, para mí no están arrepentidos. Así. Es importante conocer tu opinión al respecto y al final es lo que hablamos, ¿no? Solo cada uno en su foro interno sabe si se arrepiente o no se arrepiente. Hablemos ahora de tu época en el GAR, la cual reproduces muy bien en tu libro Picoletos, que el cual también invito a que todo el mundo lea. ¿Y qué te impulsó a entrar en la unidad? Quisiera comentar que el GAR, para el que no lo conozca, es una de las unidades de élite de la Guardia Civil, antiguo grupo antiterrorista rural, hoy grupo de acción rápida, que participa en las operaciones más importantes. ¿Y qué fue lo que te impulsó a entrar en una unidad de élite dentro de la Guardia Civil? Y si nos puedes contar si fue muy dura esa instrucción para acceder a una unidad top, por así decirlo. Bueno, yo antes de entrar a la Guardia Civil estuve en el ejército. Ahí ya, pues hombre, jugabas a la guerra. En aquellos años jugabas a la guerra. España estaba totalmente obsoleta y fuera del mercado a nivel internacional, militarmente hablando, cuando era absurdo, ¿no? La poca inversión que hoy día se sigue haciendo. Yo entré a la Guardia Civil y quería estar, por mi forma de ser, Para mí la adrenalina ha sido siempre, de pequeño, ir a robar fruta y que te siguiera uno y correr y activarte, ¿no? En una zona rural, en Ciudad Rodrigo, y dentro de la Guardia Civil yo miré dónde podía estar, dónde podía haber más riesgo para alimentar mi forma de ser, y lo tenía claro, ¿no? Yo allí vi una revista, vi pocas cosas del GAR porque era desconocido totalmente. Allí no fueron a promocionarse como van ahora, pero yo lo tenía claro. Por mi forma de ser, por mi amor al deporte, yo siempre he hecho muchísimo deporte, me ha encantado siempre, para evadirme seguramente muchas veces de muchas cosas.
Y en el GAR sabía que me podía encontrar algo así, pero nadie lo conocía el GAR en los años 90, ¿no? Hoy día ya sí. Hoy día ya solo lo que yo hago muestra muchísimas cosas del GAR, ¿no? Mis publicaciones, aunque sean chapuceras, son así. Yo lo tenía claro. Luego sufrí un atentado, pero que la gente no crea que por eso me animé más. Lo que sí me vi es diezmado, ¿no? Porque tuve unas heridas importantes y dije, no sé cómo voy a sortear todo esto, que lo explico también ahí, las trampas que pude hacer para acceder a una unidad en aquellos años. Hoy sería imposible. El GAR es una unidad, el GAR es la esencia de la Guardia Civil, es seguridad ciudadana rural. Para mí es lo más potente, ¿no? Te lo comes todo. Y el GAR, dentro de eso, se adapta a cualquier cosa. El GAR se creó para la lucha, exclusivamente para la lucha en contra de la ETA y su entorno. Y con los años ha sido una unidad muy polivalente que se ha adaptado a todo tipo de terrorismos, a todo tipo de crimen organizado y a todo, por lo sufrida que es la unidad. La UEI no se puede considerar así. Yo intenté acceder, estuve en el periodo de selección y no tiene nada que ver, ¿no? Porque la UEI es una unidad de toma de rehenes, práctica y exclusivamente. Sí hace misiones en el mar también, pero bueno, el GAR le ha ganado mucho terreno en ese sentido, en el mar quiero decir, en técnica no. Entonces, yo quería combatir a ETA porque sabía que era el mayor enemigo que tenía España. Hasta el 2008 fue la mayor preocupación de los españoles, yo lo tenía clarísimo. Y bueno, pues salí de la academia, tuve el atentado a los 20 días, me vi mal, me recuperé en cuanto pude de todas las operaciones y fui. Salió la oposición interna, que en este cuerpo todo es oposición interna, tú lo sabes, aquí a dedo ya queda poco, muy poco, eso es para los generales o para los jefes. Y bueno, pues fuimos 400 a presentarnos, fue una barbaridad, ¿no? Muchísima gente, sí. Fue una barbaridad, no se presenta tanta gente, hubo una selección dura y me di cuenta que que había que estar bien físicamente, pero sobre todo había que ir con reservas al curso ADE porque fue brutal. Yo tenía experiencia en el ejército, una unidad también fuerte, pero no es parecido, pero más que nada porque el curso ADE es muy intenso. Entonces no había horas en la Guardia Civil. Todavía en un curso de esas características estabas muchos días sin dormir y no pasaba nada. Hoy no, hoy tienes que hacer unas horas, te dan mucha leña, pero cuando llegas a ese tope tienes que descansar. Entonces era los primeros días. Yo recuerdo que lo escribo en el libro que el hoy general Castillo dice, aquí hay mucha gente, ¿eh? No entrábamos todos, no había mesas para todos, muchos de pies en el suelo allí tomando apuntes, y dice, esto se soluciona en unos días, y efectivamente nos metieron instrucción individual o de combate una semana sin dormir, todo el día en el agua, con esa mochila de casi 30 kilos, y en poco tiempo él decía, bueno, parece que ya va habiendo sitio, ¿no? Pues no os preocupéis, que vais a poder elegir mesa en unos días. Al final, date cuenta que hemos visto un reportaje del GEO. Sí. Me acabo de acordar, ahora que mencionamos un poco lo del tema de la prueba de agua y demás, me acabo de acordar, ¿no? De esa criba. Bueno, pues te puedo asegurar que es un aperitivo a lo que se hace en el GAR, ¿eh? Yo te lo digo porque he estado en el GEO, me han invitado, el GEO es una unidad puntera a nivel mundial, pero la formación militar de la Guardia Civil militarizada, en el GAR sobre todo, hay cuestiones que son muy duras y solo se hacen aquí. Hoy día, lógicamente, es mucho más técnica, el periodo de formación es mucho más técnico, pero es muy duro, ¿eh? La gente la primera semana se va para casa, la mayoría, ¿eh? Nosotros de 400 quedamos 100 y pico y salimos 20 y pocos. Y la verdad es que fue un curso muy duro porque la gente que íbamos bastante bien físicamente y mentalmente. Entonces, cuanto más duro seas, más putadas te hacen. Bueno, te puedo decir que me acuerdo todos los días, ¿eh? Me meto en la cama calentito y me acuerdo todos los días de algún día metido en un río, pero no un día o dos, es que eran la nieve, sin dormir, sin comer, con esa mochila. La verdad es que el GAR es único, ¿eh? Una experiencia inolvidable, una experiencia sí. Que seguro que te ha marcado para toda la vida. Pero muy duro, es muy duro, muy intenso, muy seguido, y en las unidades especiales del ejército es muy duro, pero claro, son etapas, periodos, es diferente. Yo soy de los que piensa que hay que estar hecho de otra pasta, de una pasta especial, para poder soportar tanto la formación como lo que luego conlleva estar en la unidad y hacer frente, sobre todo en aquellos tiempos, a la amenaza terrorista. O sea que
vaya por delante mi admiración a ti y a todos los que han estado al frente durante tantos años. ¿Puedo preguntarte cómo combatíais a ETA por aquel entonces? ¿Cuál era el procedimiento a nivel GAR para combatir el terrorismo? Pues mira, bueno, a ver, del GAR salían los que tenían la cabeza amueblada. Físicamente podía ser mejor o peor, pero el físico es mejorable. La mente, la capacidad intelectual, eso es diferente, ¿eh? O sea, eso que quede claro. Yo soy una persona muy normal, ¿eh? La capacidad de resistencia que puedo tener, pues sí que es verdad que me he lesionado mucho precisamente por eso, por querer dar más y el cuerpo decir, que tú no eres aquí pues eso. Mira, al GAR se le combatía, el GAR aprendió, como decía Galloso, el eterno jefe del GAR, la universidad del GAR fue ETA. ETA hacía una cosa y el GAR intentaba sortearla o combatirla. Entonces, en muy poco tiempo, date cuenta que en pocos meses el GAR se enfrentó al mal llamado comando peor que tenía ETA, con Gogor y Josechu, que eran pistoleros, y los abatió limpiamente. ¿Por qué? Porque tenía una formación. Habían estado un periodo de tiempo en Argamasía de Alba, con una instrucción militarizada que procedía de la COE, ¿no? de la COE, de la Compañía de Operaciones Especiales, pero adaptada a una lucha policial. Y un adaptamiento bastante certero, y se demostró ahí, ¿no? Ahí y luego sucesivamente. Entonces, si ETA iba por aquí, el GAR iba detrás. Si ETA hacía un atentado, el GAR tomaba precauciones para que en el próximo atentado no le volviera a ocurrir, que aún así era muy difícil sortear todo aquello, aquellos hornillos, aquellos coches bomba, porque un tiroteo al GAR no le tiroteó ETA, lo intentó. Y de hecho, mira, hace poco hablando con un etarra, que no quiero decir su nombre porque me está ayudando mucho y quiero que me siga ayudando, sobre todo a descubrir cómo actuaban, decía, no, le dimos en tal, y digo, no eran del GAR. Sí, no eran del GAR. En el Polverín cuento el atentado ahí, en el Polverín de Haya, pero no eran del GAR. Llevaban los mismos vehículos entonces, pero eran guardias de rural, ¿no? Cuando quisieron darle al GAR, el GAR reaccionaba. Y claro, una sección, las cosas como son, la superioridad del GAR, tantos vehículos, cómo se distribuían, con aquellos coches ya con lona, que saltaban, que tiraban. Los terroristas se dieron cuenta muy rápido y de hecho, él mismo, y otros más veteranos me decían, no, con los de la boina mejor no tocarlos porque estos sí, lo mismo matamos a uno o caen en una trampa, pero luego nos van a dar. Y efectivamente así ocurrió. Las veces que atentaron al GAR, las pocas veces que atentaron, se comieron la limpieza de itinerario para una patrulla rural y asesinaron a varios compañeros. Pero de eso también se aprendió. Pero es que era muy difícil sortear todo eso. Era muy difícil. Entonces el GAR lo que se hizo fue una base de datos importantísima, ¿no? Que información no podía hacer porque no podía trabajar, porque los cantaban más que una almeja a pocha, iban con vehículos de colores comerciales, placas PGC, métete tú en el Goyerri, ahora mismo vete, vamos tú y yo, y en cuanto entremos dicen, estos dos son picoletos, hoy, o maderos. Tú imagínate en aquellos años, que desde cualquier ventana había un colaborador de ETA y decía, uy, estos, y te mataban. Luego eran dos comerciales, como ha ocurrido, pero vamos a matarlos por si acaso, ¿entiendes? O sea, el GAR en ese sentido tomaba los pueblos, cerraba las zonas, sacaba una información muy valiosa, hizo una base antiterrorista que con el paso de los años información fue la que le dio orden y la que hizo la derrota policial luego a raíz de lo de Vidar en el 92. O sea, la actuación del GAR era esa, era estar todo el día en la calle, peinar todo, caminos, sendas, caminos, veredas, ríos, lagos, cuevas, caseríos, todo eso lo hizo el GAR, a mano alzada, planos que todavía se conservan, y eso todo luego en tiempos modernos se modernizó, se digitalizó. GAR se adaptaba a cómo se movía ETA. ETA se movía por comandos autónomos, por provincias. El GAR pateaba la zona constantemente, molestaba y como dicen, no, es que no, algunos me dicen a mí hoy día, no, es que nos poníais el fusil en la cara. Le digo, mira, no se ponía el fusil en la cara. Sí que había un guardia apuntando con el CEDME o con el HK luego. ¿Por qué? Porque mira, quizá días antes o días después llegaba un etarra y mataba a un compañero por no tomar ese tipo de precauciones. Entonces, cuando
un guardia civil del GAR o un guardia civil apuntaba a un usuario, no era para intimidarlo, era porque no sabía la reacción, porque ETA estaba camuflada en la sociedad. El etarra no, muchos etarras se les podía identificar de lejos o próximos a ETA, pero había etarras que con la misma sacaban la pistola y te mataban a bocajarro. Entonces el GAR y la Guardia Civil actuaba así, la policía, ¿entiendes? Pero el GAR ha sido un elemento decisivo en la lucha contra ETA, sobre todo en aquellos años, por el miedo que le tenían los etarras, no porque yo lo diga, porque ellos lo dijeron. Y de hecho, en las primeras negociaciones del 81 hay documentos que dicen que cuando ETA quiso negociar la disolución de ETA político-militar, le dijeron, bueno, vale, negociamos, pero a estos de la boina, a esta unidad especial, a esto me lo quitáis de aquí, porque están haciendo estragos. No, estragos no. Están haciendo un combate como el que tenía que librar, que un etarra no venía con un clavel en la mano diciendo, que soy etarra y te voy a matar. No, un etarra te mataba y se tiraba. Y por la espalda siempre. ¿Participaste en la detención de algún etarra directamente? Yo he participado en muchas detenciones, pero ¿sabes lo que pasa? Que mira, cuando ibas a detenciones, tú no sabías a quién ibas a detener. Los de información sí sabían que este era tal, que este era Pascual. Tú ibas, reventabas la puerta, bueno, llamabas, que había que llamar, había que anunciar que éramos guardias civiles, le dabas tiempo a todo, tirabas la puerta, porque los jueces eran así, de buenistas, es que ha sido terrible. Digamos que ibais un poco a ciegas, ¿verdad? O sea, no sabías que ibas a el objetivo. Ni... Totalmente dándole la oportunidad de quitando el factor sorpresa que era impresionante. Hoy día la SUCESID o el GAR o otras unidades, la UCECID de Madrid, que el jefe es amigo mío, va a los sitios como tiene que ir, reventando la puerta y luego ya Guardia Civil. Coño, que detrás de la puerta lo mismo hay un criminal con una del 12 esperándote o con una 00, ¿entiendes? Que te revienta vivo. Entonces, en esos años había que llamar Guardia Civil, tirabas la puerta, entrabas a saco. Muchas veces te encontrabas a la madre del etarra en el pasillo y la tenías que pasar por encima. No, es que nos habéis torturado. No, es que tu hijo coge una pistola y lo mismo te mata a ti sin querer y a mí queriendo. ¿Entiendes? He hecho detenciones. En aquellos años no se hacían las detenciones que se hacen ahora ni por asomo, que el GAR está metido en todo lo fregado, pero sí que lógicamente hubo operaciones antiterroristas y algunas luego nos llegaba pues que había sido gente que tenía peso. Pero date cuenta que los etarras en años ya eran muy flojitos. Siempre fueron unos chapuzas, pero como digo yo, un tonto mata a un pueblo. Sí que había pistoleros, de verdad, sí que había estrategas, sí que había gente que arriesgaba, pero la mayoría no tenían formación de ningún tipo y un guardia del GAR tiene una formación, pues hombre, una información de un curso de adiestramientos especiales, de un curso de lucha antisubversiva, antiterrorista. Entonces, bueno, pues... Hubo varios casos de infiltrados en ETA, el más conocido es el de Miquel Zabarz, el Lobo, y también la operación que se produjo, como bien mencionaste antes, en el año 92 en Vidar, contra el colectivo Artapalo, que supusieron un punto de inflexión en la lucha antiterrorista. ¿Cuál dirías tú que fue el inicio del fin de ETA? El inicio del fin de ETA fue la desarticulación de colectivo Artapalo. El primer palo gordo que sufrió ETA fue en el 86 en Socoa, ¿no? Cuando le metieron un detector de seguimiento a unos lanzacohetes, ¿no? y se pudo desarticular, pero bueno, llegar a Vidar, detener a toda la cúpula de ETA, a Chelis, a Paquito, a toda aquella cúpula, recuperar mucha documentación porque la policía francesa estuvo muy lenta y empezaron a triturar papeles que luego la Guardia Civil pegó uno a uno y sacó unas agendas. ETA cometió muchos errores y uno de ellos fue escribir todo lo que podía. Entonces, claro, Galindo, que fue por excelencia el que impuso un criterio de lucha antiterrorista a nivel incluso internacional con Francia, pues tuvo hombres ahí, se supo rodear de muchísimos guardias que hicieron un trabajo excelente. Y esa fue la puntilla. Si aquel gobierno socialista hubiera querido, hubiera acabado con ETA. Pero no quiso. Les dio oxígeno de nuevo. Antes se lo había dado con las negociaciones de Argel, después del atentado de Zaragoza o de Barcelona, de Hipercor, y pecó, ese gobierno ya pecó mucho de darle oxígeno negociando. No todos los gobiernos han negociado, el PP no negoció, el PP hizo aproximaciones, que los políticos son políticos, pero lo que nunca debieron hacer fue
catalogar a ETA como algo político, ¿no? Eran terroristas. Entonces, la puntilla fue esa. Dicen de manera muy errónea, que el asesinato de Miguel Ángel Blanco fue lo que llevó a ETA a su fin, y es totalmente falso. ¿Por qué? Es muy fácil de explicar. El atentado fue en el 97 y pocos meses después ETA volvió a atentar. Mató a un guardia civil, a un ertzaina, a un policía autonómico, mató al matrimonio Jiménez Becerril y mató a otras 77 personas hasta que fue derrotado policialmente, hasta que la banda fue derrotada exclusivamente de manera policial en Francia. Entonces, eso es un error. Que mucha parte de la sociedad vasca se sensibilizó, sí, pero el silencio siguió. Los atentados siguieron y la gente volvió a sus casas y se tuvo que callar, porque después de eso vino, en esa etapa ya estaba la socialización del sufrimiento, y ahí empezaron, como ya no podían matar a tantos guardias civiles, mataron a civiles, a concejales, a ediles, a gente que no tenía peso. Entonces, la puntilla de ETA fue en el año 92, la documentación que se cogió ahí ha servido, incluso ahora está sirviendo para muchas cosas, en referencia a que no se disminuya la pena de los etarras. Eso es algo que sí que me llama poderosamente la atención, porque yo cuando me asesinaron a Miguel Ángel Blanco era un niño, recuerdo verlo en los telediarios, recuerdo ver a la gente salir a las calles con las manos blancas gritando libertad, libertad. Te choca, ¿no?, cuando eres niño. Y te haces una pregunta, ¿no?, y es cómo hasta el asesinato de Miguel Ángel Blanco, es decir, del año 97 hacia atrás, no hubo ese apoyo social, no hubo esa serie de manifestaciones populares, todo el país en clamor pidiendo que se acabasen los atentados. ¿Por qué antes, años atrás, y ya no te hablo del País Vasco, te hablo de lo que es la sociedad española en su conjunto, no salía a las calles pidiendo que se acabase todo? ¿Por qué crees que pudo ser? Bueno, la primera manifestación que se hizo en contra de ETA la hizo el Partido Comunista en Portugalete, en el año 77, creo. Luego se hicieron varias, pero ETA ya tenía una mafia muy implantada y el miedo es un hecho. Eso es importante, ¿eh? Entonces, lo que ocurrió con Miguel Ángel Blanco fue que asesinaron a un joven que estaba rodeado, que era querido en un pueblo no de los peores que había en Guipúzcoa, en Ermua, pero sí que tuvo mucha trascendencia ese secuestro y posterior asesinato, ¿no? La prensa le dio, lógicamente, normal, le dio mucha resonancia, porque asesinatos, secuestros y asesinatos como ese hubo varios, ¿eh? Yo en el libro explico uno, el de Martín Barrios, que Correcto. Fue brutal, y hubo otros de empresarios, que no pasó nada. Sí que es verdad que también el mismo gobierno nacionalista se vio ahí entre la espada y la pared, de me vuelco, no me vuelco, y se volcó. Luego dividió a la sociedad también, ¿eh? Sí que también los servicios secretos lograron hacer una movilización pública a través de la prensa, moviendo a la prensa a los medios públicos. Y al final surgió lo que surgió, fue importantísimo. Cívicamente fue algo muy importante. Pero como digo, ETA volvió a la suya. Había una rama de ETA que dudó, algunos se hicieron disidentes, pero los fanáticos siguieron su línea y de hecho cometieron hasta 77 asesinatos del 97 hasta el 2008 y el último en Francia. O sea que lo único que hizo posible que ETA fuera derrotada policialmente, dolorosamente policial, fue sobre todo la Guardia Civil, porque ¿cómo vas a parar a un terrorista y no lo vas a detener? Que fue el GAR el que detuvo, el que paró a un terrorista y lo tuvo que detener. Y a raíz de eso se inició una operación antiterrorista. La Guardia Civil solo obedece al orden y a la ley. Y tú no le puedes decir a la policía o a la Guardia Civil que no detenga, porque la policía... Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que un guardia de fiscal en Gerona para a Puigdemont metido en un maletero. ¿Tú crees que lo va a dejar escapar? Sinceramente. ¿Tú crees que si lo para un mozo de escuadra con algo de cargo, lo detiene? No lo sé. Yo supongo que sí, pero lo mismo no, porque era el jefe, era su jefe en su día. ¿Entiendes? Entonces, la Guardia Civil solo obedece al Duque de Ahumada. Si ETA no existe es porque la Guardia Civil y la policía, pero sobre todo la Guardia Civil, y oye, a quien le moleste, pues lo siento, hicimos una forma de vida para combatir a ETA. Hoy hacemos una forma de vida para luchar contra el olvido. Pero entonces, muchos guardias civiles, la única vida que tenían era perseguir a etarras. Ellos y sus mujeres y sus hijos, porque en esa operación, antes de esa operación Vidar, los
varios guardias con sus mujeres y sus hijos fueron a San Juan de Luz a interceptar una cita que grabaron otros de información. Y eso está grabado en Inchaurrondo. Aquí, el otro día estuve con unas familias que pusieron unas placas, los llevé, hablé con el coronel, los llevamos a Inchaurrondo y le mostraron, ese vídeo es público, se puede ver, ¿sabes? Y es así, eran niños paseando por una playa y un etarra quedando al lado. Y los guardias de información nuestros grabando a ese, y a raíz de eso luego se desarticuló, se pudo llegar hasta Vidar. O sea, tú fíjate de qué estamos hablando. Pues de una operación que estamos hablando que sucedió hacía 30 y tantos años. Y no todo el mundo se... O sea, por eso te preguntaba, la sociedad se acuerda de Miguel Ángel Blanco, cosa que me parece encomiable, pero Normal. olvidan también la parte de las operaciones policiales que fue el varapalo y el inicio del fin. Sabemos que hay muchísimos atentados de ETA, aún sin esclarecer, aún sin resolver. Yo te quería preguntar si sabríamos cuantificar aproximadamente cuántos y qué pasa con los delitos de terrorismo. ¿Prescriben, no prescriben? Si a día de hoy aparecieran nuevas pruebas que pudieran incriminar a una persona por haber participado en un atentado, ¿se le podría condenar? Mira, los delitos de terrorismo deberían de ser de lesa humanidad, para empezar. No deberían prescribir a los 30 años, como han hecho aquí en España de una manera injusta. ¿Por qué? Por política. Todo eso es injusto, ¿no? Porque al final hay beneficios. Entonces, al final es toda una injusticia. Es una injusticia. En otros países un delito de terrorismo tiene cadena perpetua o cadena perpetua revisable, y es más, cuando han revisado la condena, por ejemplo, de Ilis Rodríguez, del famoso Carlos, en Francia, se la han ampliado por todo lo que hizo ese hombre, por las barbaridades que cometió a nivel mundial. Pues hombre, criminológicamente hablando, las penas pues quizá no reconducen las conductas del reo, ¿no? Que en España la ley legisla eso, ¿no? Que están hechas para reinsertar a los reos. Un etarra no va a volver a matar, es evidente, porque no le interesa y porque, por lo que sea. Un agresor sexual, sí, porque quizás sea un enfermo, hablando de criminología, quizá no pueda reprimir esos impulsos, pero lo que está claro es que alguien que ha cometido tantas atrocidades, de alguna manera, ¿no? Pues tiene que pagarlo. Y si las nuevas generaciones se hacen un estudio aquí en la UPV y dicen 4 de cada 5 estudiantes dicen que abogarían por la violencia o el terrorismo para conseguir un fin, lo mismo es porque ven que esos terroristas están siendo tratados de una manera muy benévola. No digo yo que sea eso, no es mi punto de vista, pero es evidente que los que lo han hecho opinan como yo y son historiadores y son profesores muy formados. Cuando en la Complutense eso no pasa. Allí los jóvenes no dicen, 4 de cada 5 no dicen que abogan por la violencia o el terrorismo, dicen yo descarto eso, porque aquí sí, allí no. Es increíble, tenemos que avanzar mucho como sociedad todavía, sin ninguna duda. Me ha venido a la mente, cuando hablabas en tu libro Picoletos también, de encuentros con víctimas. Una de esas víctimas fue un familiar de Lasa y Zabala, si no recuerdo mal. Y nos dices, no quiero hacer ningún spoiler de tu libro, invito a todo el mundo a que lo lea porque es un episodio que me encantó, que te entregó una carta para dársela al difunto general Enrique Rodríguez Galindo. Quisiera preguntarte cómo fue ese encuentro, tanto con la víctima, cuál fue su historia muy brevemente, porque esto está en tu libro, y qué tal ese encuentro con el general, cómo recibió esa carta. Bueno, Picoletos es un libro que está batiendo todos los récords, por ese capítulo y por todo lo que... Porque no hay un libro que narre está mal que yo lo diga, pero no hay un libro, es que me mataba a leer, si miras aquí, todo ETA, todo guerra civil, todo militar, todo, bueno, también hay otras cosas, de luego. Pero estos a mí me ha encantado. O sea, sí, es un superventas. Ese capítulo, bueno, vamos a ver, la Guardia Civil es benemérita, ¿no? Si a mí la familiar de un etarra o el familiar de un etarra se me acerca o me acerco yo y me presento por humanidad, porque yo estaba trabajando en la universidad con determinadas causas y la había escuchado y veía de alguna manera que era sensible con este tema. Luego he descubierto muchas cosas más, desde luego, y a mí me pide determinadas cuestiones. Yo como Guardia Civil, como perteneciendo a la benemérita, pues tengo que ser benemérito en ese sentido. Ella me pide determinadas cosas y yo, en la medida de mis posibilidades, hago lo que me pide. Quiso ir a Incharrondo, creyendo que había estado ya su hermano. No, su hermano no estuvo en Incharrondo. En Incharrondo no hubo calabozo hasta el año 84. Y todos los detenidos no pasaban por Zumalacárregui,
¿entiendes? Y allí no iban para nada, porque eran viviendas. Su hermano fue a la cumbre, quiso ir a la cumbre, yo la llevé, hablé con los políticos, se pudo conseguir, fue en Chaurrondo, vio lo que éramos, vio las familias, vio que éramos personas, porque creen que somos demonios. Tú dime a mí, la Guardia Civil que ha ayudado a decenas de tarras o próximos a ETA que se han quedado en una montaña allí malheridos, y iba al helicóptero, se jugaban la vida y lo rescataban, y luego decían, pues no es lo que yo pensaba. Pues claro que no, la incultura o el vivir en unas aldeas anacrónicas es lo que hace aquí, que no conozcan muchas cosas. Entonces, ese acercamiento fue así. A mí me pidió, se lo di. Yo con el general Galindo sí que tenía acceso, hablé, le dije a qué iba, ¿no? Entre otras cosas que llevaba una carta, y él me recibió. Y estuvimos hablando allí de muchísimas cosas que he dejado en el tintero para un futuro. Y él no fue el promotor de lo que le ocurrió a esos dos etarras, ¿no? Días antes del secuestro de esos etarras habían secuestrado a Martín Barrios, y el gobierno y los políticos decidieron coger a varios etarras para hacer un change. ETA dijo, a mí me da igual lo que le hagáis a los etarras. Y luego dos taraos, dos guardias civiles que estaban muy mal por muchas cuestiones, porque llevaban luchando contra ETA muchos años y por otros motivos, hicieron lo que hicieron, ¿no? Y eso quedó ahí. El general, pues lógicamente, o sea, él quizá pues no deba pedir perdón él, porque él no hizo lo que le hicieron a la ETA, ni lo mandó a hacer siquiera, ¿comprendes? Pero eso quién lo sabe él y los que lo hicieron, ¿no? Él me dijo que le diera un abrazo a esa familia y que rezaba por ellos todos los días. ¿Qué va a decir el hombre? Pues si es un hombre que fue procesado, se fue a su casa y desapareció del mapa. No robó, no tenía riqueza, no tenía nada, como otros políticos que se han lucrado han sido corruptos. No, él fue un guardia civil con honor que saltó unas líneas para combatir algo que nadie era capaz de erradicar. Quien lo quiera ver así, pues bien, no se debe enaltecer, nadie enaltece al general Galindo, nadie pone pancartas por ahí, ¿entiendes? Hablan de él, de lo que fue, de su etapa, y yo igual, y ya está, y lo hice con todo el corazón del mundo. Él lo entendió perfectamente y me recibió. Si él me recibió sabiendo a lo que iba, pues hombre, yo creo que está muy bien, ¿no? Y dice mucho de una persona. Como tú mismo comentabas antes y reproduces en tu libro, fuiste víctima de un atentado. ¿Puedo preguntarte qué pasó, cómo lo viviste? Un pequeño resumen, si se puede decir, de qué supuso para ti ser víctima de un atentado. Pues mira, un atentado lo que hace es unirte, en este caso un atentado de la ETA es un torno, te une a la ETA de por vida, por las secuelas físicas y por las psicológicas. Unos podemos vivir con todo ese tipo de secuelas, ¿no? Y otros no. El atentado, pues fue mala suerte, porque que coloquen un artefacto explosivo en una campaña de verano en un aeropuerto para que tenga resonancia en los medios y que los turistas no acudan a España, y que un guardia civil con una chica de la limpieza pasen al lado cuando están intentando pues ver si puede aparecer ese artefacto explosivo, ¿no? Porque tenía que entrar a un aseo de señoras y lógicamente no iba a entrar yo para crear allí alarma, ¿no? Un uniformado en un aeropuerto lleno de personas entra a un baño de mujeres, pues dirían, o se ha equivocado, o este es un tarao, Sí. Pues claro, ella esperó a que salieran las mujeres, entré yo y fue cuando salí, cuando hizo explosión, y ella me hizo de parapeto. Se llevó la peor parte. Tuvo mala suerte y luego falleció la pobre. Eso en esos años le podía ocurrir a cualquier guardia civil. De hecho, me ocurrió a mí, como le ocurrió mucho tiempo y tiempo después a otros, ¿no? Pues mala suerte, hay que vivir con ello, y yo tenía claro que tenía que quería ir al GAR, tenía que recuperarme, y fue duro porque te quedas ahí en un limbo de podré o no podré, estas secuelas cómo me van a afectar, sobre todo en la cabeza, pues son cosas que luego superas, pero lógicamente con el paso de los años pues no son compatibles con determinadas especialidades, ¿no? Yo aún así aguanté lo que pude, pero llegó un momento que, claro, que me salía caro. Yo utilizaba aparatos de audición y me los tenía que pagar yo, por ejemplo. Y si yo pasé el reconocimiento
en 3 ocasiones y me di de alta voluntaria, pudiendo haber ido a la calle con el 200%, pero no quería porque era vocación pura y dura. Llegó un momento que no me daban, que yo ocupaba un puesto y resulta que lo podía perder por esas secuelas. Ahí la Dirección General de la Guardia Civil actuó como suele actuar, fatal, fatal. Yo pedí seguir trabajando y ni siquiera atendieron mis demandas por escrito, oficial. Y dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y ahí sí que se puede decir que tuve una depresión, porque digo, bueno, alguien que pide trabajar no le contesta siquiera cómo funciona esto. Es que es triste. Y hoy día no te creas que ha cambiado mucho, ¿eh? Hoy día hay compañeros que sufren accidentes laborales o le pegan un tiro y tienen unos problemas terribles. El primer día va al general, se saca la foto, no sé qué, sí, pero luego es terrible. Yo ayudo a algunas viudas, las he ayudado en ese sentido porque sé por dónde ando. Hablando de ese tipo de viudas y hablando de ti como víctima del terrorismo y en general todas las víctimas, ¿crees que es posible perdonar? ¿Crees que es posible el perdón hacia...? Porque precisamente en tu libro hablas de personas que han crecido sin ningún tipo de odio o de rencor. Casos que llaman mucho la atención de perdí a mi padre, perdí a mi hermano, pero yo he crecido sin odio porque me enseñaron a crecer sin odio. Y partiendo un poco de esa premisa, tú como víctima, ¿crees que es posible perdonar? Sí, hay gente que perdona. Hay un compañero que le volaron una pierna y parte de la otra y está perdonando a etarras y habla con ellos y les dan a consecuencia de esos beneficios penitenciarios, que yo por eso sí que no paso y me duele. Pero sí que es normal que la gente perdone. De hecho, mira, el padre de la Gemelita o el padre de Fabio, esa gente, si hubiera vivido con odio, había muerto ya. Porque el odio te corrompe. Yo no conozco a una sola víctima, no conozco a nadie, fíjate que hablo con viudas, que las visito, nos reunimos cada tiempo, tenemos un grupo muy amplio aquí en Guipúzcoa de viudas y de huérfanos y de gente que lo ha sufrido, y ahí no hay odio. No hay odio, hay todo lo contrario. Y perdonan, pues sí, claro que perdonan, ¿entiendes? Lo que pasa es que decirle a una institución que perdonas es que te utilicen para que el etarra obtenga beneficios. Entonces, ¿la gente qué hace? Pues lo vive en silencio, como ha tenido que vivir en silencio todos estos años sin poderle contar a nadie lo que ha sufrido, que solo hablábamos entre nosotros, que solo explico en Inocentes, solo, ni siquiera con algunos hijos que han militado en HD o incluso justificaron el asesinato de su padre, podían hablar de esto, ni pueden. O sea, que es que la gente no se imagina el alcance que ha tenido esto, y por desgracia lo están blanqueando y lo quieren borrar. Entonces, cuanto más veo yo eso, pues más combativo me hago. El otro día me quitaron la cuenta de Twitter y ya tenía muchísimos seguidores, porque era muy insistente en determinados mensajes, no por simbología o por la ley esta que quieren sacar para que los políticos puedan campar a sus anchas, ¿no? Y nadie los pueda criticar, no. Pero por dar difusión de una manera muy amplia en una cuenta que no tenía tanta cobertura. Y me la han quitado y me he tenido que jorobar, ¿entiendes? O sea que yo soy combativo en ese sentido porque, joder, es que sí, la gente puede perdonar, pues claro que puede perdonar, está en su derecho, oye, cada uno, ¿entiendes? Yo de hecho hablo con gente que dice que ha perdonado, pero también el trasfondo de ese perdón es un puesto en la administración, una sobrecarga, un sobresueldo. Entonces yo perdono, mira, a mí que me paguen todo lo que quieran, que no voy a ceder en determinadas cuestiones. Lo tengo clarísimo. Entonces el perdón hay que valorarlo, hay que respetarlo, ¿eh? ¿Crees que ETA ha sido definitivamente derrotada? Policialmente, sí. Puede surgir un loco como ha pasado en el IRA, que el IRA está activo después de la chapuza que hicieron, escarcelándolos, como están haciendo aquí, y que pueda agredir a alguien o incluso matar, puede ocurrir. Pero ETA como tal, la estructura que tenía, fue arrinconada de tal manera que tuvo que tirar la toalla. Ellos mismos dijeron, hasta aquí hemos llegado. Quisieron ir a Holanda, quisieron ir a Bélgica, establecer allí sus bases, quisieron ir a Portugal. La Guardia Civil los siguió a todos los sitios y fue capaz de decirles, tirar la toalla porque no hay nada más que hacer. Fueron derrotados policialmente y siguen pidiendo. Hay gente que sigue, hay etarras que todavía piden en determinados sitios, ¿entiendes? No etarras próximos a ETA. Son las fiestas por los presos y mucha gente les da porque dicen, a ver si me joden el escaparate. Eso es una realidad aquí en Guipúzcoa y en Vizcaya y en Álava, supongo.
¿De cuántas víctimas de ETA estamos hablando en total, que se sepa, cuantificadas, a lo largo de toda Eh, su historia? Asesinatos, más de 850, 856. Sí. Heridos, heridos con grandes mutilaciones, más de 2.500. Heridos, más de 7.000. Hay una parte de gente que tiene heridas psicológicas que no se puede contabilizar, ¿no? Perjudicados directos es incontable. Es que no se puede contabilizar. Varias de las familias de las que hablo en el libro no tienen la condición de víctima del terrorismo cuando recibieron cartas de ETA, que no quisieron denunciar, y son familias numerosas, ¿entiendes? Podemos, a ver, asesinatos, heridos, secuestrados, eso sí, más, sí, se puede documentar. El resto es incalculable. Es incalculable. ¿Cómo lo calculamos? Prácticamente imposible de cuantificar. Es imposible. Y quieren pasar página ya, y quieren borrarlo, y quieren, no sé, es una infamia. Como tú indicas en todos tus libros, lucharé contra el olvido como luché contra ETA. Quisiera recomendar de nuevo tu libro, Inocentes, a todos nuestros espectadores, el cual os recomiendo leer porque tendréis testimonios desgarradores de muchas víctimas, esa cara B de la que hablamos, esas víctimas también. Pues no, Picoletos es lo que es. Hemos sacado la 8ª edición y son miles por cada edición, es impresionante. Me han comprado los derechos para rodar una serie, estamos en ello, pero es difícil con la censura que hay, pero bueno, ya algo hemos hecho. Y luego, pues, son cosas inéditas. Inocentes también tiene cuestiones policiales de mucho calado, ¿eh? Tiene testimonios reales de gente que interrogó a Zabarte, por ejemplo, Sí, o sí, operaciones sí. policiales que son inéditas y que me las han regalado por ver mi etapa, ¿no?, de lucha contra el olvido, y la verdad es que son libros de ensayo, son libros reales que tienen que tener mucho recorrido. Inocentes era una deuda pendiente con todas estas víctimas de segunda, de tercera o de cuarta categoría, como digo yo, y yo voy a dar mucha guerra, para que el que ha leído Picoletos tiene que leer Inocentes, lo tiene que leer, es obligatorio para ellos. Y bueno, yo quiero vender muchos libros porque seguiré fletando autobuses al centro memorial, eso hay que vender muchos libros para hacerlo, porque son muchos estudiantes y quiero llevarlos, y seguiré haciendo otro tipo de cosas por la memoria de esta gente. O sea, que con un libro no te hace rico, pero sí que es verdad que me gusta ese dinero invertirlo en la lucha contra el olvido. En el libro de No te Inocentes, preocupes. como hemos dicho anteriormente, reproduces varias cartas de extorsión. Aquí tenemos una para que la podáis ver, ¿vale? Compraros el libro que está en Amazon, pero para que veáis que todo lo que nos cuenta Juanjo está documentado, ¿vale? Que no es solamente su palabra, sino que tiene un trasfondo documental, tiene una bibliografía, tiene un trabajo de investigación y al final son testimonios, ¿no? Y como bien acabas de decir, lectura obligatoria para que nunca perdamos nuestra memoria, para que se luche contra ese olvido y como un homenaje a todas esas personas que han sufrido la lacra terrorista a lo largo de estos años. Juanjo, yo quisiera darte de nuevo 1000 gracias por estar aquí, por contarnos todas tus vivencias. Bienvenido a la Séptima Legión y espero poder contar pronto contigo en futuros trabajos y de nuevo millones de gracias. Pues muchas gracias a ti, porque al final tú estás luchando contra el olvido, me estás dando voz, esa voz sube a la red, las redes sabes que son infinitas, unos se pasan a otro, y yo ahí sí que le pido a la gente pues que me ayude un poco, a quien quiera, pues a difundir todo esto. O sea, eternamente agradecido a ti. A ti, Juanjo, cómo no. Nos vemos muy pronto en la Séptima Legión. Buenas tardes a todos.